autoridades de la Superintendencia de Control del Mercado, autoridades del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, doctora Carmen Oleas, señoras y señores. El tema que se me ha pedido el día de hoy que exponga es posiblemente uno de los temas más apasionantes que tiene no solo el mundo jurídico, sino la interrelación que hay entre el sector público y el sector privado a la hora en la cual se vuelve necesario esa interactuación para mejorar la accesibilidad a los medicamentos. Uno de los sectores que posiblemente más críticas recibe a nivel internacional y a nivel nacional, la industria farmacéutica de investigación, tiene por su parte una cantidad de certeras verdades que explicar respecto de cuál es su aporte sustancial cuando se debate hoy por hoy que gran parte de la riqueza ha sido trasladado al intangible o a lo intangible. La tenencia de bienes materiales ya no es per se un sinónimo de crecimiento o de riqueza. En cambio, la posesión de intangibles marca la tendencia contemporánea en la generación de la riqueza y, en consecuencia, en la eliminación paulatina de la pobreza. La tenencia de intangibles, por otra parte, es esencial al momento en el que debe y puede analizarse el papel de la industria farmacéutica de investigación en el aporte no solo a la generación de la riqueza, sino básicamente a la solución de los grandes males de la salud individual y de la salud pública. He ahí el campo de acción de la propiedad intelectual. Cuando se trata de reglar el correcto uso y o adquisición de derechos sobre intangibles, la propiedad intelectual es la fórmula jurídica a través de la cual los países modernos señalan reglas precisas para que todos aquellos que a través de la investigación y el desarrollo gestan nuevos productos, nuevas invenciones, nuevas soluciones, vinculado todo esto a la salud pública. Sin propiedad intelectual posiblemente no habría investigación y desarrollo, ni los aquí presentes tendríamos materia de análisis que hacer. La propiedad intelectual, en consecuencia, no solo que aporta soluciones prácticas en lo jurídico para apropiarse de la investigación y el desarrollo y gestar riqueza, sino que la propiedad intelectual es también el instrumento jurídico que permite la regulación en el ejercicio de los derechos derivados de esta rama del derecho, de la propiedad intelectual. En los últimos años, y visto que esta parte del foro debe girar sobre hechos prácticos, yo gran parte de mi intervención compartiré con ustedes, en efecto, las prácticas que he y hemos vivido en lo que es la defensa de la propiedad intelectual en base a las reglas preestablecidas en la ley del Ecuador, en especial en la ley de 1998, en las decisiones comunitarias andinas, en TRIPS y ahora en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Mi experiencia como un practicante activo en materia de propiedad intelectual es de que estas reglas jurídicas se han convertido no solo en reglas a través de las cuales se puede explicar la investigación y el desarrollo y la generación de intangibles, sino también que la propiedad intelectual es uno de los instrumentos jurídicos más eficaces del que dispone una sociedad para arremeter contra el mercado ilícito de fármacos.
El mercado ilícito de fármacos, señoras y señores, déjenme decirle, es el principal flagelo que tiene actualmente la salud pública del Ecuador, como acontece con el resto de países de América Latina. El fenómeno de la ilicitud ha avanzado a tales niveles que es poco probable una reacción eficiente de la sociedad frente a este fenómeno dañino, en la medida en la cual este debate ampliado entre el sector público y el sector privado no permita una interactuación en contra de los delincuentes. Vastos sectores de la industria farmacéutica contemporánea, como venían advirtiéndonos de antaño expertos en la materia, ha caído en manos de diferentes redes mafiosas y ha sido pasto de la actividad ilícita, agravando considerablemente la confianza del ciudadano en los medicamentos, así como la idónea respuesta que debe dar las autoridades públicas a los fenómenos de salud pública. Es a través de la propiedad intelectual que se puede trabajar efectivamente contra las diversas manifestaciones del mercado ilícito: el contrabando, la falsificación de medicamentos, la adulteración de medicamentos, la piratería de medicamentos, la falta de calidad de los medicamentos ilícitos, así como el regreso ilícito de medicamentos al sector privado, constituyen variadas formas de expresión de ilicitud en el mercado farmacéutico. La semana pasada, por primera vez que yo recuerdo, un juez de lo penal de la ciudad de Guayaquil, después de un larguísimo proceso, dispuso en sentencia que el contrabandista, uno de los más importantes del Ecuador, sea sujeto a sanciones rigurosas en virtud del ilícito cometido reiterativamente de introducir al Ecuador mercadería, medicamentos de contrabando. Pero paradójicamente, en vez de utilizar el juez de derecho las normas de carácter aduanero y tributario, consideró que el uso de la ley de propiedad intelectual en su capítulo punitivo era más cercano a los hechos, era idóneo para castigar al infractor, como era idóneo para sacar del mercado los productos que habían sido introducidos ilícitamente. Por primera vez que yo recuerde en la historia reciente del Ecuador, se utilizó el capítulo punitivo de la ley de propiedad intelectual para sancionar con penas privativas de la libertad, decomiso de los productos y el recall de los productos falsificados del mercado ecuatoriano, haciendo uso de una norma específica de la ley de propiedad intelectual. Entre los medicamentos que fueron falsificados estaba uno de gran penetración en el mercado ecuatoriano, lo cual significa, tal como se muestra en la diapositiva, que la ley de propiedad intelectual aquí planteó una solución jurídica práctica y que evitó que medicamentos de mala calidad accedan o permanezcan en el mercado. Posiblemente uno de los fenómenos más complejos que tenemos en los actuales momentos es la falsificación de los medicamentos. Obviamente está vinculado al contrabando de alguna manera, porque el ingreso al mercado ecuatoriano, en la medida en la cual el medicamento falsificado viene del extranjero, al no poder cumplir los requisitos de la ley ecuatoriana para su introducción, generalmente lo logra a través del contrabando. Hay datos sobre la falsificación de medicamentos que yo quiero compartir con ustedes antes de entrar en el caso práctico.
En África, el cálculo más aproximado sobre medicamentos falsos engloba al 50% del total de los medicamentos ofertados. En países de Latinoamérica como Colombia, la penetración de los productos medicamentosos falsificados bordea el 30 y hasta el 40%. Creemos que en el Ecuador los productos falsificados podrían rondar este mismo porcentaje. Y claro, frente a esta situación dramática, el ejercicio de acciones de control del mercado farmacéutico a través de la iniciativa pública resulta penosamente incompleto, porque el medicamento falsificado burla fácilmente ciertas reglas del juego al ponerse en los envases primario y secundario de estos datos idénticos a los que constan en los medicamentos originales. Hemos visto casos palpables en donde el descubrir la falsificación ha sido consecuencia de un experimento científico o técnico, pero en todos los casos, irremediablemente en todos los casos, los productos falsificados no tienen la calidad, la seguridad y la eficacia que dicen o debían tener, y en algunos casos ni siquiera tienen principios activos que actúan en contra de las enfermedades. Claro, esto plantea un debate bastante sencillo. ¿Puede haber medicamentos de deficiente calidad o todos los medicamentos deben tener un estándar de calidad establecido? Y en este debate, señores, el 99% de las personas con conocimiento de causa llegan exactamente a la misma conclusión. No puede haber, no es dable la presencia de medicamentos de deficiente calidad. Medicamento sin calidad no merece ser denominado medicamento. En el año 2010, en la ciudad de Machala, se detectó en 2 farmacias colocadas estratégicamente en los alrededores de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que se estaba distribuyendo albúmina falsificada. La albúmina es un biomedicamento, es decir, un medicamento de alta tecnología, aspecto sobre el cual yo volveré más adelante. Derivado de la sangre, imprescindible en casos severos de pérdida de sangre por cualquier causa. Son el puente entre la vida y la muerte. En los 10 o 12 casos que se dieron en la ciudad de Machala a finales del 2000 año, el puente se rompió y fallecieron aproximadamente 6 personas. Iniciadas las investigaciones, se detectó que había ingresado fraudulentamente al Ecuador desde el Perú medicamento que tenía envases del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que habían sido reciclados, es decir, que una vez que su contenido fue utilizado, el envase fue adquirido ilícitamente por parte de estos criminales, y lo que hicieron es llenar varios frascos de albúmina humana, pero con una concentración tan baja, casi del 10%, que el medicamento obviamente no provocó ningún efecto en los pacientes. Después de 3 años de litigio, hace aproximadamente 3 semanas, el juez de garantías penales a cargo del caso en la ciudad de Machala, asimismo, por primera vez en la historia del Ecuador, formuló cargos penales en contra de las dueñas de las farmacias y una vez más, paradójicamente,
en vez de utilizar las normas comunes del Código Penal, vio que la prueba respecto de la falsificación del medicamento era más fácil en cuanto a la reconstrucción de los hechos, la asignación de responsabilidades y, en consecuencia, la ubicación de la conducta en el tipo penal de la Ley de Propiedad Intelectual, aplicando nuevamente la Ley de Propiedad Intelectual para sancionar a estos irresponsables, acostumbrados históricamente a distribuir medicamentos sin calidad, medicamentos adulterados, medicamentos falsificados. El caso más común en materia de uso de la propiedad intelectual, porque posiblemente es el que mejor presencia en medios puede tener, es aquel referido a la piratería. Cuando uno enfoca mentalmente la propiedad intelectual en el análisis jurídico, generalmente no se percata que también es un instrumento idóneo contra falsificación, contrabando, adulteración. Generalmente lo que hacemos es vincular las acciones infractoras de la propiedad intelectual a aquellas actividades infractoras de las patentes farmacéuticas lícitamente concedidas en el Ecuador. Pues bien, uno de los laboratorios más importantes del mundo, no obstante de disponer de una patente de procedimiento otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con vigencia hasta el año 2015, se ha visto imposibilitado de llevar a la práctica la defensa de su propiedad intelectual por el ingreso masivo de copias de ese medicamento y por lo que analizaré más adelante concerniente a la errada forma que se puede tener de aplicación de las normas vigentes. En un país en el que intentamos la consolidación de la investigación y el desarrollo, la propiedad intelectual es el equivalente en lo jurídico a la necesidad de investigación y desarrollo. Y de ahí surgen ciertos privilegios jurídicos concedidos a través de actos de autoridad lícitos. Esos actos son las patentes farmacéuticas. Pero ¿qué puede hacer el titular de una patente cuando de improviso ingresan al mercado más de 36 copias y al hacer la defensa en al menos 15 casos de un derecho lícitamente concedido por la autoridad sanciona esa conducta como un abuso de propiedad intelectual? El mensaje práctico que en estos casos se da es de que la propiedad intelectual tiene un límite fáctico, no escrito en la ley, y ese límite fáctico son las percepciones políticas. Yo volveré sobre este tema más adelante. Hemos visto otros casos en los que las normas de propiedad intelectual han sido un limitante severo, verdaderamente una trinchera que no ha podido atravesar ciertos laboratorios extranjeros que han intentado convertir al Ecuador en una especie de ensayo farmacológico. Hace pocos años atrás, a través de exámenes hechos en universidades extranjeras, logró demostrarse que al menos una de las familias más importantes de antibióticos presentes en el Ecuador, obviamente,
en el mundo era materia de una preparación industrial ineficiente, al punto en el cual que la presencia del principio activo difería de lote en lote de fabricación. Claro que no hace falta ser médico para percatarse de que la insuficiente presencia del principio activo en un medicamento de lote a lote de fabricación arroja como resultado que los pacientes estén o sobredosificados o subdosificados con el principio activo. En esos casos, uno diría que las leyes de salud pública son las leyes idóneas para atacar el fenómeno y evitar la presencia en el mercado de este enemigo invisible, señores, como son los medicamentos de deficiente calidad. Pues resulta ser que las leyes de salud no tienen la dinámica, no tienen los instrumentos institucionales, ni la fuerza que en cambio sí la tienen las normas de propiedad intelectual. Y es así que a través de un proceso de verificación técnica solicitado a partir de las normas de propiedad intelectual, se logró determinar que ese medicamento, ese antibiótico en el Ecuador, difería en tal rango la calidad de su fabricación que la presencia del principio activo difería sustancialmente de un lote a otro. Nuevamente, las autoridades judiciales en el Ecuador, en uso lógico de las normas de propiedad intelectual, no solo que prohibieron la presencia en el mercado de ese producto, sino que dejaron sentados ciertos preceptos sobre cómo debe comportarse el empresario farmacéutico que quiere intervenir en el mercado ecuatoriano. El primer requisito, la ética social. El segundo requisito, la subordinación del ánimo de lucro al interés colectivo. Y el tercer requisito, el tener los documentos que acrediten la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos ante cualquier autoridad que le requiera en defensa de los intereses de la salud pública. Por tercera vez, en estos años, las normas de propiedad intelectual iban más allá que la mera defensa de las patentes farmacéuticas y se convertían en agentes activos en la invención jurídica idónea para el control del mercado ilícito de fármacos. Más recientemente, noticias de hace pocas semanas, por denuncia del Ministerio de Salud Pública, se logra descubrir que varias personas, empresarios farmacéuticos importantes, al menos uno de estos, distribuidor de productos oncológicos, que tenía una reputación determinada, estaba involucrado en un proceso de regresión de medicamentos del sector público al sector privado. Cuando los medicamentos tienen menos de un año de caducidad, la ley obliga a las entidades públicas y a los hospitales públicos a devolver los medicamentos para que sean reemplazados. Resulta ser que desde hace años atrás se había articulado un muy buen negocio. Varios empresarios farmacéuticos adquirían esos medicamentos no para destruirlos, como manda la ley, sino para alterar sus envases y volver a colocarlos en el mercado. Y bajo el disfraz de empresa nacional, volvían a ganar los concursos en el esquema hoy vigente explicado por la doctora María del Carmen de Sáenz, de que en un primer round no se permite
la competencia de ofertantes internacionales cuando hay de por medio un oferente nacional. Hoy por hoy están con orden de prisión preventiva al menos 5 sospechosos de este ilícito, y la empresa distribuidora de fármacos que se prestó para este juego ha sido privada de su permiso de comercialización. Pero ¿cómo arrancó la investigación de este hecho? Arrancó la investigación de este hecho a raíz de que se habían presentado denuncias tangibles de falta de calidad de medicamentos en el sector público, y que varias de esas denuncias fueron canalizadas una vez más a través de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Cuál es en consecuencia la práctica en materia de propiedad intelectual vinculado a la industria farmacéutica? Las normas de propiedad intelectual son, a mi manera de ver las cosas, el más importante instrumento jurídico que tiene la sociedad ecuatoriana contra el mercado ilícito. Pero hay también un mercado desleal, enfocado bastante bien por la actual ley de control de mercado, porque en el capítulo de esa ley referida a la competencia desleal, lo que se hace es recoger de una forma mejor redactada el capítulo que sobre la competencia desleal ya contenía la Ley de Propiedad Intelectual. Se repite el precepto fundamental: toda práctica empresarial, toda práctica comercial debe ser hecho en aplicación del principio general de la buena fe. En ausencia de buena fe mercantil existe competencia desleal. Y la doctrina, así como la ley, señalan casos específicos en los cuales uno puede encontrar competencia desleal: los actos de engaño, los actos de confusión, la explotación de la reputación ajena, la inducción a la infracción contractual, la violación de los secretos empresariales, entre otras, son clarísimas manifestaciones de competencia desleal. Volvamos a la práctica. Cuando el trabajo de posicionamiento de un medicamento se ha completado, ese trabajo de posicionamiento se convierte en un activo intangible de quien lo hizo, lo logró. Si la calidad de la investigación o la calidad del proceso industrial es tal que permite que el medicamento que es consecuencia de esos procesos sea fácilmente aceptado por los médicos y produzca los efectos terapéuticos que se querían, entonces automáticamente esos medicamentos gozan del elemento más importante que acompaña a la investigación farmacéutica: la fama. El intangible más importante de una industria farmacéutica. Aquí ya no importa si es de investigación o no. Aquí la clasificación es otra. El activo intangible más importante de una industria farmacéutica decente es la fama de sus productos. Porque solo a través de la fama, de la investigación, si hay investigación, o a través de la fama del proceso industrial, de las responsabilidades en el control post-registro, del cumplimiento de los requisitos sanitarios, del convencimiento a los médicos de que cubren prestaciones terapéuticas de manera eficiente,
Solo en esos eventos es posible que el medicamento adquiera la fama que necesita para ser comercializado. Pero ¿qué sucede, señores, cuando esta actividad de generación de un intangible es ilícitamente aprovechado por un tercero? Y ese tercero, desvergonzadamente, se apropia para sí de ciertas verdades supuestamente inmutables, como la decencia, como la competitividad, como la necesidad de competencia en el mercado, y a favor de estas supuestas verdades inmutables, logra que las autoridades garanticen su presencia desleal en el mercado. En teoría, quien hace uso inadecuado de la buena fe comete competencia desleal, y si bien son pocos los casos que se han dado en el Ecuador sobre competencia desleal de medicamentos, son tremendamente interesantes. El primer caso fue hace ya algunos años atrás sobre la forma del Viagra. Pfizer, el descubridor de la molécula, había hecho un esfuerzo de gran nivel en el proceso, no solo de demostración de la calidad del medicamento, sino que había logrado a través de una genial campaña de explicación, promoción y publicidad, inculcar en la mente que la forma azul romboide de sus pastillas era el Viagra. En el Ecuador, más de 17 copias salieron inicialmente al mercado copiando no solo el principio activo, sino la forma de la pastilla. Y en esos 17 casos, medidos uno por uno, de manera técnica, se descubrió que ninguno tenía las condiciones de intercambiabilidad con el original. En uno de los casos más sorprendentes de aplicación de la ley de propiedad intelectual vigente en ese momento, todos los jueces a los que se les planteó el caso, todos resolvieron a favor de Pfizer. Y a partir de ese momento, quienes tenían interés en sacar sildenafil al mercado, el principio activo, podían hacerlo en cualquier tipo de pastilla, en cualquier color, pero desarrollando su propia estrategia de penetración. Porque al final del día la competencia desleal no protege al empresario, señores. La competencia desleal protege al consumidor. El consumidor es el principal individuo que se protege jurídicamente a través de estas normas. Idéntico caso pasó con Fármaco, el multivitamínico más vendido del país. Se había dañado tanto el mercado de Fármaco que en las bahías de la ciudad de Guayaquil encontramos unos recipientes de Fármaco en parecían frascos grandes, y la forma de presentación era en el coche. ¿A cuántos ingenuos les engañaron vendiéndoles un producto que no era tal? Y no les cuento otros casos porque quiero enfocarme en uno que tuvo una especial incidencia terapéutica. Este caso, que se inició como un acto de competencia desleal, terminó como creo que va terminando, como creo que va repitiéndose el proceso, terminó en la autoridad de competencia. Arranca con la presencia en varios consultorios médicos del Ecuador, con la presencia, digo, de esta promoción. Varios médicos
en el Ecuador recibieron de parte de una nueva empresa farmacéutica, no recuerdo si es de origen guatemalteco, que decía que su producto está ahí. No miento. Dice ese folleto, que fue ampliamente discutido, que su producto fue aprobado por la FDA, el organismo sanitario de los Estados Unidos. Dice que ese producto fue aprobado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y dice ese folleto que ese producto es intercambiable con el original. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el productor de una copia, de un genérico, como quieran llamarlo, tiene estudios que respaldan que su copia produce similares efectos terapéuticos que el original, entonces, en materia farmacéutica se considera que los dos medicamentos son intercambiables y que el paciente puede ser suministrado por uno o por otro medicamento. ¿Qué sucede cuando yo, productor de medicamentos genéricos o de copias, digo, mi producto es intercambiable con el original, pero no tengo evidencia? Eso se llama, en competencia leal, acto de comparación no demostrable. Se planteó la denuncia a un juez de lo civil, nuevamente en uso de la ley de propiedad intelectual, con una petición muy sencilla. Juez, pida al productor, al distribuidor y al comerciante en el Ecuador que le entregue los estudios que digan, 1, que está aprobado por la FDA, 2, que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, y 3, que es intercambiable con el original. ¿Por qué el otro? En el plazo que el juez señaló, no entregó ninguno de los 3 estudios. Porque, por una parte, señores, no tenía la aprobación de la FDA. En segundo lugar, no tenía la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, porque la OMS no aprueba medicamentos. Y en tercer lugar, para demostrar la teórica intercambiabilidad, lo que entregó es un estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia, que es lícito para demostrar intercambiabilidad, cierto es, pero que resulta que no había sido hecho con la molécula que se metía en el cuerpo, sino con una molécula que se metía en otros países. País de conquista. El juez de derecho dictó ahí una sentencia en la que ordenó al infractor el retiro del comercio del producto. Y cuando perdió el juicio en 2 instancias, en aplicación de las normas de propiedad intelectual, no encontró mejor cosa que presentar una denuncia a la entonces Subsecretaría de Competencia, apelando al voraz intento del laboratorio de controlar el mercado. Independientemente de que allí la autoridad de competencia no le dio la razón al infractor, se la quitó. Mi invocación, habida cuenta de la presencia de las autoridades de competencia, es de que el análisis del mercado ilícito de fármacos resulta imprescindible verificar la licitud de la causa cuando hay denuncias, cuando hay manifestaciones estentóreas de que aquí hay un intento de dominio del mercado. Obviamente, aquí el problema terapéutico era mayor. No era un antibiótico, no era un analgésico, era nada más ni nada menos que un medicamento esencial para tratar la dualidad
de la personalidad, un anti-esquizofrénico. He ahí como la ley de propiedad intelectual, como buena práctica de uso de la misma, provocó la salida del mercado de este medicamento y de esos importadores. Hay un caso que se ha vuelto recurrente en el país en cuanto al debate que plantea y al contenido del debate: los datos de prueba. ¿Qué son los datos de prueba, señor? Es la única información de la que disponen las autoridades de salud en el mundo entero para confirmar si las prestaciones terapéuticas que un medicamento nuevo dice tener, en efecto lo logra. Los datos de prueba, en consecuencia, son el punto de avance de la civilización humana en nivel de verificación de la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos medicamentos. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el sentido común, manda que los datos de prueba no pueden ser utilizados arbitrariamente por quien no los ha generado. Porque en la medida en la cual se contemple en las normas reglamentarias el uso indiscriminado de la investigación ajena, entonces se le hace un gran favor al mercado informal de medicamentos. El Tribunal Andino de Justicia, nuestro tribunal de la Comunidad Andina, ha señalado que la protección a los datos de prueba es de carácter social, porque básicamente busca la protección del consumidor de medicamentos. Pues bien, en el Ecuador, antes de una reforma conseguida gracias al esfuerzo en el uso de la propiedad, de las normas de propiedad intelectual, y gracias al continuo conversar sobre las praxis, sobre las buenas prácticas en materia farmacéutica, que provocó una reforma reglamentaria al reglamento de registro sanitario de medicamentos en el Ecuador hace pocos años atrás. Antes de eso, la autoridad sanitaria en el Ecuador, a través de un procedimiento sumario, permitía el uso de los datos de prueba ajenos para demostrar la calidad, seguridad y eficacia de las copias. ¿Cómo es esto? A ver, señores, si yo voy a sacar un nuevo medicamento al mercado, yo tengo que entregar mi investigación científica a la autoridad sanitaria ecuatoriana. Y si alguien quiere basarse en esos estudios, tiene dos opciones: o obtiene estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia dependiendo de la molécula, que son estudios harto más baratos, pero que permiten a la autoridad sanitaria y al consumidor ecuatoriano la certeza de que el medicamento es de calidad, seguro y eficaz. O hago mi propia investigación. Pero simplificar las cosas al punto en el cual se consienta de manera deliberada de que un laboratorio, cualquiera sea este, puede obtener un permiso de comercialización de un medicamento apoyándose en la investigación ajena. Eso se llama, señores, competencia desleal. Y la ley de propiedad intelectual en el año 1998 lo tipificó como tal. Hay deslealtad comercial en el uso no autorizado de los datos de prueba. Hay varios casos que están inmersos en esta situación. Yo me voy a referir solo a dos.
¿Cuánto tiempo tengo? Disculpen, no estoy cansado tampoco. Bueno, vamos a esperar que me diga. Dos casos en particular. Primer caso. Se descubre en la ciudad de Guayaquil que un anestésico que se estaba comercializando había utilizado los datos de prueba del innovador señalando de que su producto tenía similares rangos de calidad, seguridad y eficacia que el original, pero con una particularidad. Ese anestésico copia tenía un cancerígeno, con estudios completos en ratas e incompletos en animales, que no tenía obviamente el medicamento original. ¿Cómo puede haber intercambiabilidad entre dos anestésicos que difieren en su composición química? Es imposible. ¿Y cómo puede haber intercambiabilidad entre un medicamento que ha pasado por todos los procesos de investigación y los entrega a la autoridad sanitaria ecuatoriana versus este otro que no tenía ningún estudio y que tampoco sabía el comerciante local de que el acetaldehído está considerado entre uno de los cancerígenos estudiados en el mundo entero? ¿Cabe aquí, digo yo, el uso de los datos de prueba ajena? Ingenuamente sí, absurdamente sí, jurídicamente no, éticamente no. Y el segundo caso, señores, un fenómeno contemporáneo. Hoy por hoy estamos en el umbral de un nuevo fenómeno científico de proporciones incalculables en cuanto a los beneficios que puede otorgar a los humanos: la biotecnología. Arrancamos hace pocos años atrás con debates en las universidades norteamericanas en especial sobre el enorme problema que significaba la presencia de moléculas mucho más pesadas que las químicas orgánicas o las comunes, puesto que las moléculas biotecnológicas son derivados de seres vivos, de células vivas, enormemente más pesadas. Y uno de los planteamientos éticos, en 5 minutos termino, y uno de los planteamientos éticos más importantes que se hacía es que no habían estudios completos contra los efectos teratogénicos de los biomedicamentos en el mundo. Es decir, ¿cuál era la respuesta del organismo humano ante la presencia en este de células modificadas genéticamente para ser convertidas en agentes activos de combates de enfermedad incurables hasta ese momento, especialmente varios tipos de cánceres, Alzheimer y otros? Ese debate inicial, poco a poco, fue superado por los acontecimientos. Lo que parecía ser en el año 2006-2007 un sueño de largo alcance, terminó convirtiéndose en una realidad palpable en el año 2011, 2012, 2013, con la presencia ya en el mercado mundial, por primera vez en la historia de la humanidad, de células convertidas en medicamentos que curan determinados cánceres. Biomedicamentos que sirven para vacunarse contra determinados cánceres. Vacunas obtenidas a través de modificación genética. Y todo esto va en una sola dirección. La industria farmacéutica de investigación, por primera vez, está en capacidad de generar respuestas farmacológicas individualizadas. Dentro de poco, cada paciente podrá recibir una combinación de terapias y moléculas altamente especializadas para el individuo en cuestión, trayendo como consecuencia no solo el mejoramiento del nivel de la salud pública, del índice de vida, sino una disminución global del gasto en medicamentos.
Frente a esta situación, la Organización Mundial de la Salud, el panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, ha solicitado a las agencias regulatorias del mundo entero, obviamente incluyendo Ecuador, que para aprobar la comercialización de un biomedicamento tiene que exigírsele al interesado los estudios completos o datos de prueba en todas las fases clínicas, cosa que ya se venía haciendo antes con los innovadores. Pero el panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud también señala que los países, para tolerar la presencia en el mercado de la copia de un biomedicamento que ya no se llama genérico, se llama biosimilar, debe exigir al productor del biosimilar idénticos estudios en cuanto a la calidad, seguridad, eficacia, efectos teratogénicos del biosimilar. ¿Por qué? Porque en la producción de biomedicamentos, la simple modificación de las condiciones ambientales ha demostrado que puede modificar el producto final. Es ya una verdad científica cada vez más extendida que en materia de biomedicamentos el proceso es la molécula. Alteras el proceso, la molécula se actúa. Pues bien, en el Ecuador se aprobó la comercialización de la copia de un biomedicamento sin cumplir con las recomendaciones del panel de expertos de la OMS. Y claro, solo quedaban ciertos resquicios jurídicos a partir del cual se posibilitaba el hacer cumplir las recomendaciones del panel de expertos. Esa opción jurídica, una vez más, fueron las normas de competencia desleal previstas en la Ley de Propiedad Intelectual en su momento y hoy en la Ley de Control de Mercado. Concluyo de la siguiente manera. Sin perjuicio, que hay muchísimo más de qué hablar en un tema apasionante como este. Mi convicción como abogado de propiedad intelectual es que es mucho lo que se deja de hacer, pero también mucho lo que se consigue cuando se activan las estructuras jurídicas que las nuevas leyes en el Ecuador permiten a los empresarios honrados. Y sin honradez no hay mercado farmacéutico, señores. Muchas gracias.